Ok, buenas tardes con todos. ¿Se me llega a escuchar bien? Hola. Ok, genial. Bueno, vamos a comenzar con el curso. Sí, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a comenzar con el curso de especialidad del Derecho de Mercado, que lo va a dictar el doctor Martín Zapata. Sí, el tema que vamos a tocar el día de hoy se llama Derecho Societario. Esto ya que es un tema muy importante para el desarrollo jurídico de todas las personas que vamos a estar el día de hoy. Presentando un poquito a Martín Zapata, es asociado senior de nuestra firma, abogado con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo. Martín ha trabajado en varias áreas del derecho contractual, laboral, registral y protección del consumidor, aportando una visión estratégica al consumidor y aportando una visión, disculpen, su compromiso con la excelencia y su enfoque en la resolución de problemas han consolidado su reputación con el campo jurídico. Entonces, ya podemos comenzar, Martín. Muchas gracias. Gracias, Estela. Buenas tardes con todos. Gracias por su tiempo para estar en esta reunión. Vamos a tocar de manera no tan profunda, porque cada rama del derecho en realidad es un mundo en sí, por decirlo así, pero sí vamos a mencionar lo necesario ya para que en el tema de derecho societario, por si acaso, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha abajo? ¿Como para saber? Sí, sí, se te escucha bien. Ya, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver ciertos puntos, ya que al menos a nivel societario es importante saber para que nos pueda ayudar con otras, con otras ramas, ¿no? En el día a día. Voy a proyectar la pantalla. Confirme, por favor, cuando puedan verlo. Un minuto. Ok, ya estoy proyectando. Confirman si es que se logra visualizar. Ok, me avisan por favor, si lo puedo ver. Sí, ya está cargando, ya cargó. Ya, perfecto. Esto, por si acaso, tratemos de que o sea, sabemos que es un poco de calor, porque una vez nos da un poco de sueño, y más después del almuerzo. Tratemos de que, si tienen alguna duda, simplemente abren el micro. No puedo ver quién está hablando, ya, pues como estoy proyectando, entonces, de frente abran el micrófono y me preguntan nada más. Para ir teniendo, o sea, las preguntas no dejémoslas al final, no mientras vamos avanzando para ir teniendo hilación en el contenido. Entonces, vamos a tocar lo que es el derecho societario, ¿ya? Primero vamos a empezar con el concepto de qué es un negocio, y porque todo lo que es empresa, al fin y al cabo, empieza con eso. Y un negocio es cualquier actividad económica que esté organizada con el objetivo de generar ganancias, es decir, hacer plata. Básicamente es eso, haces mediante la producción, comercialización o bienes o prestación de servicios. Es decir, desde la persona que vende, no sé, canchita en la calle hasta una multinacional, hace un negocio. Claro que la escala es diferente, ¿no? Algunos están en una escala muy pequeña y otros pueden estar en una escala mediana o muy grande. Pero al fin y al cabo es un negocio. Entonces, esto es lo principal porque el derecho societario, justamente, como vamos a ver más adelante, se centra en el tipo de personas jurídicas que hacen negocio. Porque hay personas jurídicas, y vamos a ver, que no hacen negocio. Por ejemplo, una asociación no están creadas para hacer negocio. Su finalidad es no lucrativa.
Entonces, este concepto, primero tenemos claro sobre el tema del negocio. Para ¿quiénes pueden hacer negocio? Primero pueden hacer negocio las personas naturales, como nosotros mismos, sin ser una empresa, por decirlo así. Nosotros mismos decidimos hacer un negocio, de repente vender, no sé, comida a domicilio. Ok, cocinamos en nuestras casas, preparamos, nos pagan y entregamos el producto. Y somos personas naturales con negocio. Podemos tener nuestra bodega, podemos tener una tienda pequeña, de repente tener eso, un local donde vendemos otro tipo de productos, pero al fin y al cabo somos personas naturales que hacen un negocio. Diferente es el de las personas jurídicas, donde ahí no es la persona natural quien hace el negocio, sino es una persona ficticia, la persona jurídica, quien su finalidad es hacer el negocio. Y atrás de la persona jurídica hay personas naturales, que son las dueñas. Entonces, ¿sobre quiénes pueden tener un negocio? Lo tenemos claro, personas naturales y personas jurídicas. ¿Qué es el derecho societario? Acá retrocedo un poco. Donde dice personas jurídicas, si se dan cuenta en el ejemplo, está la EIRL, que todos conocemos, es la empresa individual de responsabilidad limitada. Y es justamente eso, es una empresa individual. Es decir, que el dueño es uno, o sea, una sola persona. No hay más personas. En una EIRL no pueden haber accionistas porque no hay dos, siempre es uno. Entonces, si se dan cuenta en lo que son personas jurídicas, ¿ya? La persona jurídica puede ser una IRL que puede tener su negocio, pero también están las SAC, las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas abiertas, están las sociedades civiles, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y hay diferentes tipos de sociedades. Entonces, como hay más tipos de sociedades, modelos o formas de empresas de IRL, justamente se ha creado una ley para ello, para las sociedades, es decir, para la SAC, para la sociedad comercial, para la sociedad civil. Para este tipo de empresas, de personas jurídicas, es que se ha creado una ley, que es esta de acá. Entonces, ¿qué es el derecho societario? Es la rama del derecho que regula la creación, el funcionamiento y disolución de las sociedades, no de las empresas individuales de responsabilidad limitada u otro tipo de personas jurídicas, sino únicamente de las sociedades. Y establece las normas que rigen su estructura, la administración y las relaciones con terceros. Eso es importante porque básicamente lo que te está diciendo esta ley es, oye, acá vas a ver cómo es que una empresa o una sociedad se crea, cómo va a ser su vida y cómo va a ser su muerte. Entonces, esta ley es fundamental para el tema de sociedades porque te dice cómo va a funcionar, qué es lo que tienes que hacer. Esta es la importancia sobre el tema del derecho societario, justamente a las sociedades, que son empresas con una finalidad lucrativa, es decir, quieren hacer plata, es brindar seguridad jurídica al establecer reglas claras sobre la constitución y operación de las sociedades. Facilidad de organización interna, es decir, va a ir estructurando y definiendo cómo son los derechos, las obligaciones, las responsabilidades de los socios, cómo se van a llevar los accionistas con los directores, qué es lo que pueden hacer los accionistas. Los accionistas vienen a ser los dueños. Entonces, facilita cómo se va a organizar, porque al fin y al cabo, una sociedad, fuera de que es una empresa siempre va a ser un grupo de personas trabajando conjuntamente para una finalidad, que es hacer plata. Otra importancia es que permite la correcta toma de decisiones. Eso lo vamos a conversar más adelante, casi al terminar, pero justamente al ser, bueno, primero, las sociedades siempre son dos personas a más. No hay sociedad, al menos en Perú, de una persona, que sea dueño de una persona. En otros países sí existe, pero en Perú no. Entonces, como son dos personas a más, los dueños, el tema está en cómo se ponen de acuerdo. Porque, ¿qué pasa si en algún momento alguien quiere vender zapatos y la otra persona dice, no, no vamos a vender zapatos, vamos a vender ropa? Entonces, ok, son dos posiciones diferentes. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Justamente el estatuto o los convenios de accionistas son los que nos ayudan a
a estructurar y nos ayudan a decidir cómo se va a avanzar en estos casos. ¿Sonó algo? Sí, Martín, tenemos una pregunta de Ivette. Ivette. Ya. Ivette, habla nomás. Esto, Hola por Martín, ¿qué tal? sí, ¿Qué tal? dale. Buenas tardes. ¿Podrías profundizar un poco más sobre la organización interna que mencionaste en el punto anterior? El punto anterior. El punto 2, ¿a eso te refieres? Ajá. Sí. Sí. Ya, lo que pasa es que me voy a adelantar un poquito. Aquí. Ok. Las sociedades son empresas, ¿ok? Como son empresas, necesitan una estructura. Ahora, el tema está en qué pasa si dejamos a las personas, me voy a adelantar un poquito ya, qué pasa si dejamos a las personas establecer la estructura que ellos deseen. Vamos a tener muchas sociedades, muchas empresas con estructuras muy diferentes, cada una con sus propias reglas y nadie se va a entender y va a ser un caos en el mercado más que todo. Entonces, la ley ha establecido una organización interna obligatoria, dependiendo del tipo de sociedad que escojas, porque hay diferentes tipos, anónima, abierta o comercial, civil, todas esas. Y ha establecido, para este tipo de sociedad, la organización va a ser así. Y esta organización sirve justamente para que la empresa avance y avance de manera ordenada. Es decir, si se dan cuenta en la pirámide siempre son los dueños. En la pirámide están los que ponen la plata. Ellos son los que deciden qué se hace con la empresa, porque son los dueños. Entonces, ellos son los accionistas, los socios, y está la Junta General de Accionistas. Ellos son como que el poder supremo, por decirlo así, y ellos deciden qué hacer y qué no hacer con la empresa. Ellos no son los administradores, por si acaso. Ellos solamente son los dueños. Ellos ponen la plata, y ahorita les voy a decir cómo es en el tema de la constitución de la empresa. Ellos colocan la plata y escogen a los administradores. ¿Quiénes son los administradores? El directorio, las gerencias, las jefaturas. Entonces, en este tema de organización interna es justamente para decir, ok, alguien tiene que tomar la decisión y otra persona tiene que ejecutar esa decisión. Y justamente en este caso, quien toma la decisión son las juntas generales de las mismas. El directorio también toma decisiones porque es como que el órgano secundario en tema de administración. Y después, si no está el directorio, quien toma la decisión es la gerencia general. Y después va bajando la pirámide. O sea, a eso se refiere la organización interna. Cuando mencionamos en el punto 2, facilita la organización interna, ya dependiendo de la responsabilidad de los socios, los mismos directivos. Eso no quiere decir que las personas no van a crear sus propias estructuras, como que ya está estructurado, simplemente escoges qué tipo de sociedad quieres y ya tienes una organización y por eso les que facilita. No sé si quedó claro que no tiene una duda ahí. Todo claro, gracias. Perfecto. Ok, después. Sí. Sí, dale. Sí, hola, Martina. Una pregunta. Por ejemplo, en el GB hay un gerente general y una apoderada. En este caso, ¿dónde estaría cada una de ellas en la pirámide que describes? No está. Lo que pasa es que, a ver, espérate. Regresa con donde. Se regresa con todo. Ok. El gerente general está ahí. Entonces, después del gerente general, cuando no hay directorio, o sea, el directorio me refiero a los directores, a miembros del directorio. Cuando no hay directorio, el administrador es el gerente general, que es el representante. A ver, acá tiene que tener algunas cosas. Esto es un tema demasiado grave, es decir, la ley general de la sociedad regula la vida. Solamente eso de las sociedades de las empresas, pero dentro de empresas societarias, no empresas de otro tipo. Entonces, como somos personas jurídicas, alguien tiene que administrarlas, porque son personas jurídicas y necesitan una
presidente al administrador supremo como representante legal de la suprema. Es decir, por un lado, que el gerente general es un trabajador porque trabaja para la empresa. Porque no tiene teoría obviamente general, pero es trabajador. Entonces, un lado laboral, por el derecho laboral, es trabajador, pero el lado societario es el representante legal, por excelencia, porque es la carga de intervención. Entonces, acuérdense que la carga de ellos no están nada, si quieren administración, ellos no ponen plata y deciden y se van. El directorio se administra cuando hay directorio, pero en el día a día, el directorio se hace en el camino a largo plazo. Y del directorio está el gerencia general, que es que se así administra y ejecuta el día a día. Entonces, cada uno tiene su acuerdo, cada uno tiene sus obligaciones de derechos. El gerente general siempre va a estar, y siempre va a ser representante. Lo que yo mencioné a ti es sobre los apoderados. Los apoderados no forman parte de esta organización porque digamos que en la estructura no son necesarios. Porque en la estructura inicial, digámoslo así, si ya tienes al gerente general y bien los trabajadores, es el representante legal por excelencia, y ahí está tu apoderado. Si quieres nombrar a otros apoderados, por ejemplo, que me nombren a ti como apoderada, porque te vas a nombrar, no vas a ser gerente general, pero vas a ser apoderada. Ahora, ¿la apoderada para qué? Porque te están nombrando como apoderada para hacer algo. Que de repente eres encargada de hacer todos los trámites que están haciendo los bancos. Okay. Vas a ser apoderada con apoderades solamente para bancos. No vas a poder firmar nada de contratos, por ejemplo. O nada de leer, simplemente temas de cuentas bancarias. O de repente nombran a Estrella como apoderada. Ok, bacán. Pero apoderada para que ella se va a encargar de todos los trabajadores. Va a firmar contratos de trabajadores. Entonces, en una organización de gerente general ya es el representante legal, es el apoderado. Y si quieres nombrar más apoderados, puedes hacerlo. Pero no es en esta estructura societaria, porque es un tema aparte. No sé si quedó claro. ¿Piensas tu duda? No, Martina, claro. Gracias. Avanzo. Entonces, el punto 4 es que una importancia del derecho societario es que justamente garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales. ¿Ya? Esto sirve porque, primero, si cumples con las normas, ya evitas sanciones y conflictos legales. Es decir, a ver cómo les puedo decir. En este tema de la estructura, como les decía, hay accionistas. ¿Qué pasa si los accionistas deciden que la empresa se dedique a la venta de carteras? Pero el gerente general dice, mira, ¿sabes qué? A mí me gustan los carros, así que vamos a importar carros. Ok, el gerente general está yendo en contra de lo que están diciendo los dueños de la empresa. Eso genera acciones legales. Porque estás manejando dinero de otra persona de una forma en la que no se te ha contratado para hacerlo. Entonces, este tipo de conflictos, no solamente con el gerente general, sino también incluso entre accionistas. Porque ¿qué pasa si, digamos que acá todos los que estamos acá presentes, somos dueños de una empresa? ¿Ok? Y la mitad dice, vamos a hacer esto. La otra mitad dice, no queremos hacer eso. Pero la primera mitad dijo, no me importa lo que digan, vamos a hacerlo. Entonces, eso es un conflicto entre accionistas. Porque tienen que ponerse de acuerdo, pero no lo hacen. Y aún así, hay accionistas que están haciendo algo en contra de otros. La ley general, lo que ha establecido para esos casos es porcentajes. Decir, ok, mira, si quieren tomar decisiones, en algunos casos van a haber muchos accionistas, ok, tomen decisiones, pero por porcentajes. Cuando en un acuerdo, en una reunión, el 60% esté de acuerdo, ya está listo. Se toma como aceptado por todos. O se toma como aceptado. Y la empresa podrá hacerlo, a pesar de que haya un porcentaje que no quiera. Pero es como que por mayoría. Entonces, este tema del porcentaje es importante justamente para la toma de decisiones. Ya en un momento, cuando veamos el tema de las acciones, lo voy a estudiar un poquito más. Y por último, la última importancia
es que facilita la atracción de inversión, ya que en un marco legal sólido genera confianza en los inversionistas. Esto es importante porque las empresas al fin y al cabo están hechas para que otras empresas las compren. Así es la vida. Tú tienes un negocio y otro negocio más grande va a venir y te va a comprar. Y si quieres lo vendes, si no quieres, igual sigues creciendo hasta que alguien diga, oye, qué buen negocio, me gustaría comprarlo y te compre. Entonces, esa es una de las finalidades de las empresas, que sean compradas. Y mientras mejor tengas tu marco normativo, o sea, mientras mejor lo tengas establecido, lo cumplas y todo eso, la empresa que venga, incluso de repente no a comprar, sino a invertir. Decir, oye, me gusta tu negocio y me gusta cómo lo llevas. No lo quiero comprar, pero quiero ser parte de él. Y van a meter plata. Y meten plata siempre que el negocio esté bien. Justamente hay un tema de auditoría, no sé si han escuchado el término de due diligence, que es, básicamente viene un inversor o una persona que esté interesada en el negocio y lo que dice es, quiero meter plata, pero quiero saber qué tan bien está tu empresa. O quiero saber qué tan bien llevas el negocio. Y te hacen una auditoría. Y en esa auditoría comienza a salir todos los casos de, ok, no, acá falta esto, acá no tienes estos papeles, esto está mal hecho, acá no hay un procedimiento, comienza a salir todo. Y eso puede hacer que el inversor, que no se le va a meter 100,000, medio millón o lo que sea, decida retirarse. Entonces, la importancia de cumplir con esta norma justamente facilita la atracción de inversores, porque va a hacer que más inversores quieran entrar a la empresa, meter plata y hacer que el negocio crezca. Sobre las formas jurídicas de las empresas en Perú. Yo hablo en Perú porque en Latinoamérica y en otros países puede variar mucho. Primero, estamos hablando primero, personas jurídicas, formas jurídicas, no societarias. Una es la EIRL, que como les comenté, es una empresa, es un negocio de una persona. El dueño es uno. Abajo puede tener gerentes, jefes, encargados, lo que sea, pero el dueño siempre va a ser uno. Por eso se dice que es una empresa individual. Es como que yo soy una persona natural y decido poner un negocio. Entonces, desde el momento en que pongo un negocio, no empresa, soy una persona natural con negocio y voy a tributar ante la SUNAT como una persona natural con negocio. En algún momento voy a decir, quiero seguir creciendo. Ok, voy a constituir una empresa y decido hacer una EIRL. Entonces, ya tengo una empresa, ya no es persona natural, es persona jurídica, y esta empresa se va a dedicar a hacer exactamente lo mismo que hacía yo como persona natural, simplemente que ahora es una empresa. Y continúa. Entonces, en este caso, que se dan cuenta es un dueño. Yo no puedo hacer eso con las sociedades anónimas. En las sociedades en general, siempre mínimo son 2 dueños. Es algo que se cuestiona mucho porque no tiene sentido en la actualidad, ya que, por ejemplo, yo puedo ser dueño de una empresa en el 99.99% de toda la empresa y alguien puede ser dueño del 0.001% y al final todo es como que no está, o sea, como que no existiera, no toma decisión. Yo manejo solo la empresa. Entonces se cuestiona mucho el tema de que las empresas, de esa obligación de que sean 2 personas como mínimo para crear una sociedad. Pero bueno, es la ley que tenemos aquí en Perú. Entonces, dentro de las sociedades tenemos la sociedad anónima cerrada, la abierta. Sí, ¿quién tocó? Sí, Javier, tiene una pregunta. Sí, dale. Si tienen una pregunta, abran el micro de frente. Y pregunten nomás. Buenas tardes, doctor. ¿Podría repetir acerca de el EIRL? Estaba escuchando de que se iba a registrar como una persona con negocio, ¿o es que me estoy equivocando? No. Lo que pasa es que, a ver, voy a regresar acá. Quienes pueden tener negocios son 2, las personas naturales y las personas jurídicas. La EIRL es una persona jurídica, o sea, es una empresa individual de responsabilidad limitada. Ok, pero es una persona jurídica. Yo, como persona natural, sin ser empresa, también puedo tener un negocio. En ese caso, yo voy a ser una persona natural con negocio. No soy empresa, soy una persona natural que tiene un negocio. Por ejemplo, puedo tener mi bodega, por ejemplo, o cualquier tipo de negocio, pero no soy empresa. Si en algún momento yo deseo crear una empresa, yo puedo hacer o una sociedad, ¿ya? O lo que puedo hacer también es una EIRL.
Si constituyo una IRL, voy a hacer el trámite en la notaría, en registros públicos, después obtener mi RUC en SUNAT, y ya voy a tener una empresa, una IRL, que se va a dedicar de repente a lo mismo que yo hacía cuando era persona natural con negocio. Pero la diferencia es que cuando yo soy persona natural con negocio, si yo genero un daño, un perjuicio a un tercero, yo respondo. O sea, yo, Martín Zapata, como persona natural, respondo. ¿Y respondo con qué? Con los bienes que yo tengo. Con mi carro, con mis ahorros, con mi casa, con lo que sea mío. Mientras si yo constituyo, o cuando yo constituyo una IRL y la empresa es la que causa el daño a X personas, yo no voy a responder. O sea, mi patrimonio, mis cosas, mis bienes están protegidas. ¿Quién responde? La empresa. ¿Y con qué responde la empresa? Con las cosas que tenga la empresa. Con su capital, con sus ahorros, con sus cuentas, con lo que tenga. Pero yo no respondo. Entonces, esto es importante saber porque muchas personas, al desconocer esto, se ponen en riesgo al ser una persona natural con negocio. Entonces, es importante saber eso. Si es una IRL o otro tipo de sociedad, la responsabilidad la tiene la empresa y no nosotros mismos. No sé si se te aclaró ahí la duda. Sí, doctor, ya se aclaró mi duda. Gracias. Ya, perfecto. Otra cosa, por cuando me digan doctor, no soy doctor, pueden decirme Martín sin problema. Entonces, retomando, esas son las formas jurídicas que tenemos en Perú. Tenemos la IRL, tenemos sociedades, varias. Hay otras más, como la sociedad en comandita, por ejemplo, pero son sociedades ya muy desfasadas que comercialmente hablando, en la práctica, en el día a día, es difícil operarlas o son muy costosas. Entonces, la más fácil para operar es una sociedad anónima, cerrada, porque muchos trámites no generan costos adicionales, ya sea en la notaría o en el registro público. Transferir, o sea, si yo soy dueño de una sociedad anónima cerrada, las acciones que yo tenga las puedo transferir libremente, sin muchas dificultades. O sea, se puede manejar este tipo de sociedades de una forma muy fácil y justamente hace que en el mercado sea una de las empresas que más se constituyan. El tema de las otras sociedades, o sea, son útiles, si alguien las quiere usar, tienen sus beneficios y todo eso, pero son un poco más difíciles de manejarlas por los costos que podrían generar. Entonces, a nivel mercado, si alguien quiere generar una sociedad, ok, la sociedad no es más cerrada, es como que la más práctica. Este es un cuadro comparativo chiquito. Por ejemplo, en la sociedad anónima, está la simplificada, que es la nueva que han sacado, es la última, ¿ya? Aquí la diferencia está en que el capital definido, en el último cuadro, donde dice capital y acciones, el capital definido por los aportes de cada uno de los accionistas, ¿ya? Puede ser, acá viene una diferencia sobre el tema de los bienes registrables. Esto es simplemente por un tema de qué se puede registrar, o sea, qué se puede aportar y nada más. Pero no he visto muchas empresas creadas con este tipo, como es relativamente nueva, la mayoría sigue utilizando la sociedad anónima cerrada como la principal empresa, por decirlo así, ya porque es como que ya vienen acostumbrados a eso. No sé si más adelante muchas personas quisieran tener sociedades, la primera, la sociedad por acciones cerrada simplificada, pero bueno, eso depende de cada uno. Ahora, sobre el tema de la cantidad de socios. Los socios en sociedades de socios accionistas, se utilizan sinónimos, es mínimo 2 socios, máximo 20 socios. Y tienen que ser personas naturales en la simplificada. No pueden ser personas jurídicas, porque una empresa es una persona legalmente creada, por decirlo así, puede ser dueña de otra empresa. Entonces, en este tipo de sociedades, solamente los socios pueden ser personas naturales. La organización, como lo comenté antes, está la Junta General de Accionistas,
la gerencia, que es la administración, y el directorio aquí es opcional. Puedes tener directorio, puedes no tener directorio. En la sociedad anónima es máximo, mínimo dos socios, siempre son mínimo dos en las sociedades, y máximo ilimitado. Este tipo de sociedades son perfectas para la bolsa de valores, porque en la bolsa de valores lo que sucede es que uno va y dice, oye, tengo este negocio, tengo esta empresa y funciona así, y mis ganancias son tales, mis pérdidas también son tales, ¿quién quiere invertir? Y como es un mercado de bolsa, mercado de capitales, como es un mercado, la gente compra acciones. Y ahí puedes tener 1.000 personas comprando acciones, 10.000 personas, 1.000.000 de personas comprando acciones. Entonces, por eso es que se dice que esta empresa, su máximo de accionistas es ilimitado, porque tiene esa finalidad de ir de salir al mercado y que la compren. La organización, acá sí es obligatorio el directorio, o sea, en las sociedades anónimas sí es obligatorio que haya directorio. El capital está definido por los aportes de cada socio y el registro, bueno, el libro de matrícula de acciones, ¿no? Ahorita les explico el tema de los libros y el tema del capital. Después tenemos la sociedad anónima cerrada, que es la que casi todo el mundo crea, porque es la más práctica. Mínimo 2, máximo 20. A diferencia de la sociedad simplificada, aquí sí se permite que los socios sean personas jurídicas, que sean otras empresas. Aquí sí se permite que una empresa sea dueña de esta empresa, mientras que en la simplificada no. La organización es básicamente la misma que la primera. O sea, tenemos la junta de accionistas, tenemos la gerencia y tenemos el directorio, que es opcional. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, igual, mínimo 2, máximo 20. Aquí no hay directorio, hay una junta general de socios. La diferencia, bueno, es básicamente el término, porque acá esto se le dice a socios, el capital está dividido no en acciones, sino en participaciones, ¿ya? Son simplemente diferentes términos para lo mismo. Y bueno, ahí tenés la gerencia. Acá no hay directorio, ni siquiera es opcional, aquí simplemente no hay. Y después tienes la empresa individual de responsabilidad limitada, donde el socio es uno, no hay más. Ni siquiera hay mínimo, máximo, solamente es uno. La organización es una sola persona, figura como titular gerente. Ahora, en el tema de la IRL, simplemente para que lo tengan claro cuál es la diferencia, en la IRL no se le dice accionista, no se le dice socio, porque es uno. Entonces, ¿cómo se le dice? Se le dice titular. Así es el término que se utiliza en una IRL. Este titular, que es el dueño, puede ser también gerente. Y digo puede ser porque podría designar a un tercero, otra persona, como gerente. ¿Ok? Entonces, cuando el titular, que es el dueño, tiene el cargo de gerente, se le dice titular gerente. Cuando solamente es titular y nada más. Y el gerente será otra persona que designe eso. Y acá igual, el capital está definido por los aportes del único aportante, ¿no? Ok, aquí les voy a hablar un poquito más. La constitución y registro de sociedades. Aquí sí me voy a enfocar bastante en la parte del trámite notarial y el trámite registral. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Creo. Javier tiene una pregunta. Martín, una pregunta. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿por qué no hay directorio necesariamente? En realidad esto es algo de la ley. La ley señaló que para este tipo de sociedades no haya directorio. Aquí el tema del... aquí el tema de... No me acuerdo cuál era el motivo exacto. Sé que en la ley simplemente te dice que no es necesario tener el directorio, pero como te digo, estas son estructuras que la ley te pone. Dentro de estas estructuras, la ley ya viene predefinido qué cosa tiene y qué cosa no tiene y qué cosa puede tener. Por ejemplo, en la sociedad anónima cerrada, en la SAC, el directorio es opcional. No porque uno quiera, sino porque la ley señala de que el directorio es opcional. Entonces, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el directorio no hay, porque la ley simplemente no lo menciona. Dice, oye, tienes tu junta general de socios y después de eso tienes tu gerencia. Y no tienes nada más. Entonces, no es algo que, como les dije al inicio,
el tema de la simplificación o la facilitación de la estructura es justamente esto, porque la ley te dice, si escoges esta sociedad, tu estructura va a ser así. Si escoges esta otra sociedad, tu estructura va a ser así. Entonces, tú dices, oye, me gusta más esta porque tiene esto, esto, esto. Entonces, eso es justamente lo que facilita la ley. Y por eso mismo es que muchas empresas dicen, oye, yo me voy con la sociedad no más cerrada. En la sociedad comercial, ¿ya? No, mejor dicho, en la sociedad anónima, sé que puede sonar un poco obvio, ya, pero algunas veces no es tan obvio. La sociedad anónima es eso, es anónima. Es decir, que nadie sabe quiénes son los dueños, porque es anónima. Esto, en el tema de la sociedad comercial, ahí sí saben quiénes son los dueños. En el tema de la sociedad comercial, cuando uno, justamente la sociedad comercial tiene este tema de este costo adicional. Cuando uno quiere crear una sociedad comercial, lo que hace es, bueno, se tramita en notarías, se tramita en registros públicos y se inscribe. Y cuando se inscribe, menciona quiénes son los dueños al momento de la constitución. Pero si, por ejemplo, el dueño quiere vender su parte y ya no quiere ser dueño de esta empresa, se lo vende a otra persona que sí quiere ser dueño, esta otra persona sí va a aparecer en los registros públicos como nuevo dueño. Pero en las sociedades anónimas no pasa eso. En las sociedades anónimas, ese cambio de dueño nunca va a aparecer, porque justamente es anónimo. Entonces, por ese tipo de características, es que muchas personas lo que prefieren es usar una SAC, una sociedad anónima cerrada, que una sociedad comercial, pero con sociedad limitada. Son muy parecidas, ya, simplemente hay unas cuantas diferencias a nivel operacional, costos o trámites, pero son muy parecidas estas dos. No sé si quedó claro la duda. Sí quedó claro. Más bien, quería también otra pregunta hacer, y era respecto a, o sea, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿a qué tipo de empresa estaría mejor diseñada o simplemente sería de elección, como se estaba diciendo? No hay ningún tipo de objeto o de rubro que caiga mejor en alguna o en otra. En realidad tú puedes hacer el objeto de cada empresa, puede ser el mismo para todas. O sea, tú puedes decir, oye, quiero llevar una zapatería. Ok, puedes utilizar cualquier tipo de este tipo de empresa, o sea, cualquiera de estas, para llevar tu zapatería. O puedes decir, quiero tener una planta nuclear en el norte. Ok, puedes tener cualquier tipo de empresa para hacer eso. No hay como que un tema de, ok, ¿qué empresa cae mejor para esto? Porque al fin y al cabo, este tipo de sociedades, la diferencia es solamente la estructura interna, es decir, cómo lo vas a manejar internamente con tus socios, cómo va a ser la interacción con tus directores, cómo va a ser la interacción con tu gerente general. La actividad que haga la empresa, eso puede ser cualquiera. Entonces ahí no hay una limitación. Tú puedes tener, como te digo, un centro comercial con una sociedad anónima y también un centro comercial con una EIRL. Pero no hay como que, eso no lo define la ley. Eso es simplemente mercado. Está bien, me quedó muy claro. Gracias. Ok. Entonces, avanzamos. Entonces, en el tema de la constitución y el registro de sociedades, ya, primero, recuerden que estos son empresas creadas, es decir, que hay personas, ya sea otras empresas u otras personas naturales, que van a crear esta nueva empresa. ¿Ok? Entonces, los requisitos legales y documentos de la Constitución son un acta y unos estatutos. El acta es el documento que va, digamos que todos nosotros nos juntamos y decimos, ¿sabes qué? Queremos crear un estudio de abogados. ¿Ya? Y nos juntamos y vamos a hacer una SAC, porque la SAC es súper práctica. Y decimos, ok, ¿quiénes van a ser los dueños? Ya todos nosotros. Y en un documento comenzamos a redactar acta de constitución de sociedad. Y decimos quiénes son los dueños. Como somos dueños y es una empresa, necesita capital, necesita plata para trabajar. Entonces, ¿cuánto van a dar cada uno? Digamos que cada uno da 100 soles. No sé cuántos somos en la reunión ahorita. Si somos 15 personas, ok, cada uno da 100 soles, significa que el capital que va a tener la empresa es de 1.500 soles. Ok, y señalamos capital 1.500 soles. Martín da 100 soles, Estela da 100 soles, y así sucesivamente todos dan 100 soles.
el porcentaje que vaya a tener cada uno sobre la empresa también va a depender de cuánto estemos dando como capital. Porque no es lo mismo, aquí no hay un tema de si hay muchos que dan capital o pocos que dan capital, sino es el tema de cuánto dan de capital. En las sociedades se maneja así. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, ustedes den 100 soles cada uno y que son 14 personas, y yo, que soy la persona número 15, de 1.000.000 de soles. Entonces, obviamente yo, mi porcentaje como dueño de la empresa va a ser muchísimo mayor, porque yo estoy dando más capital. Entonces, el capital, digamos que es como un círculo, un gráfico, y quien tenga más porcentaje sobre este gráfico, sobre este círculo, va a ser más poderoso en la toma de decisión. No sé si hasta ahí se me entiende la idea. ¿Alguien que me confirme? O si tienen una duda, igual. Se entiende. Ya, perfecto. Entonces, tenemos el acta, hacemos esta acta y en esta acta redactamos todo eso, ¿no? Tal persona aporta tanto dinero, puedes aportar también cosas, porque al fin y al cabo las cosas son plata. Un carro es plata, una casa es plata, una mesa es plata, laptop es plata, puedes aportar cosas. También puedes aportar, aportas cosas o efectivo. Lo que no puedes aportar son tu condición como persona. Por ejemplo, si voy a formar una sociedad, y justamente este tipo de sociedades, las sociedades civiles, funcionaban para eso, o fueron creadas para este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si voy a formar un restaurante? Yo que no sé nada de restaurante, a las justas me cocino, que no soy muy bueno cocinándome tampoco, quiero crear un restaurante. Y voy a juntarme con Gastón Augurio y le voy a decir, oye, yo no sé cocinar, pero tengo plata. Y tú sí sabes cocinar, pero no tienes plata. Digamos que no tienes. Y decimos, ok, ¿cuánto va a ser el porcentaje del capital? Porque si yo, que no sé cocinar, estoy poniendo la plata, y él, que sí sabe cocinar, no está poniendo plata, en las sociedades civiles lo que facilitaba era eso, este tipo de unión donde una persona no ponía, o sea, donde el porcentaje que tuviera no dependía de cuánta plata tenía, sino dependía de la calidad y la condición de la misma persona. Es decir, si yo me junto con Gastón Augurio y hago una sociedad civil, en realidad no importa cuánta plata ponga yo, porque vamos a ir 50-50. Porque ahí no hay acciones, ahí hay participaciones en las sociedades civiles. Entonces, de nuevo, en la parte de creación de una sociedad es, oye, ¿qué tipo de sociedad es la que mejor nos conviene? Como les dije, en la práctica casi todos se cogen la SAC porque es súper útil al momento de utilizarla y el momento de la operación misma. Entonces, en el momento de que estamos haciendo el acta, estamos creando todo esto, estamos colocando el objeto de la sociedad, es decir, ¿a qué se va a dedicar la sociedad? ¿Cuál va a ser su rubro? Le vamos a poner que esta empresa se va a dedicar a la exportación, importación, de calzado y demás. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Sí, Israel. Buenas tardes, Martín. Hola, Israel. ¿Y los derechos patrimoniales que una persona puede aportar como parte de los bienes del capital? Depende, derechos patrimoniales como que. Por ejemplo, de una obra de arte o sobre un invento. Esto, si se puede, sí se puede dar. Esto, se tiene que firmar un contrato, se tiene que escribir en registros públicos o de copia de ser necesario. Sí se puede dar porque al fin y al cabo es plata. Habría que ver cómo, nunca lo he visto, para ser honesto, sé que en la teoría se puede. Simplemente habría que valorizar cuánto es eso. Pero sí se puede dar derechos patrimoniales porque al fin y al cabo es dinero. Entonces, tú todo lo que sea dinero lo puedes aportar. Simplemente es ver la forma en cómo lo aportas y cuánto equivaldría a eso. Porque si tú me dices, oye, yo tengo, por ejemplo, una obra de arte que vale 1.000.000, perfecto, ya sé cuánto vale. Entonces, estás aportando 1.000.000, pero en una obra de arte. Pero si tienes un libro, un bestseller, digamos, una obra literaria, digamos, ¿cuánto te genera eso? El libro en sí o la obra en sí debe tener un valor. Ese valor es lo que se podría colocar como aporte.
No digo, eso son casos que casi nunca se ven, pero en la teoría sí, sí se permite, o sea, teóricamente sí, sí se puede hacer, pero es algunas veces difícil encontrarlo. Pero si es por un tema de derechos patrimoniales, sí se puede. O sea, más que el derecho patrimonial, esto, yo te diría es el valor también de las cosas que tienes. Como te digo, si es una pintura, la pintura tiene un valor económico y puedes aportar ese valor económico. Obviamente tiene que haber una valorización atrás, una persona, un evaluador especialista que haga todo eso. Muchas gracias. Dale, dale. Y entonces, tenemos el acta. Ok, estamos haciendo esta acta donde estamos señalando quiénes son los dueños, cuál es el monto que estamos aportando como capital. Estamos señalando a qué se va a dedicar la empresa, ¿ya? Si va a ser pues, una mecánica, restaurante, administradora de hoteles, cosas así. O sea, a qué se va a dedicar. Pero también lo que vamos a señalar es el estatuto. Y en el estatuto justamente es donde señalas qué tipo de empresa es y señalas las reglas internas, porque el estatuto es igual al reglamento. Entonces, el estatuto es, ok, esta empresa se va a guiar y comienzas a redactar el estatuto, donde dices cuál es el reglamento, donde dices cuáles son, qué es lo que va a pasar, si pasa esto, qué vas a hacer, si pasa esto, qué vas a hacer. Es fácil en el sentido de, si te guías de la Ley General de Sociedades, simplemente es un copiar-pegar y ya tienes tu estatuto, porque el estatuto se va a regir la ley. Lo que algunas empresas hacen es cambiar ligeramente el estatuto o lo que dice la ley. Por ejemplo, para tomar acción, para tomar una decisión, la Junta General de Accionistas, que son los dueños, se reúnen y dicen, ok, vamos a tomar una decisión sobre X cosa. La ley te indica que para cierto tipo de decisiones necesitas al menos el 50% más un voto. No es 51%, sino es el 50% más un voto. Si tienes eso, ya tienes una decisión tomada en junta. Para otras situaciones, no te pide ese porcentaje, sino te pide el 66% más un voto. Entonces, si tienes eso, ya puedes tomar una decisión. Pero hay empresas donde dicen, y es muy raro, yo en toda mi práctica lo he visto muy poco, hay empresas donde dicen, oye, no, 66, ¿sabes qué? No, para este tipo de decisiones es el 80%, o sea, casi todos deben estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no se toma. Entonces, se permite. Mientras no pongas a menos y no sea a más, se permite. Entonces, tenemos el acta, ya tenemos el estatuto, que es el reglamento, y en la misma acta, porque el estatuto forma parte, el estatuto está dentro del acta. No es que sean dos documentos separados en este caso, sino que el estatuto está dentro del acta de constitución. Y después del estatuto, antes de cerrar el acta, dices quién va a ser el gerente general o quién va a ser los directores, en caso haya directorio. Dices, el director va a ser Israel, va a ser Estela, va a ser Jesús, el gerente general va a ser Martín, y también van a haber apoderados. Y ahí comienzas a nombrar apoderados, otros representantes legales. Y dices, este apoderado va a poder hacer tal, 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 este otro va a hacer esto, esto y esto. Y ahí puedes poner como uno decida, como a uno le convenga. Entonces, tienes el acta, tienes el estatuto, que en este caso está dentro del acta, y redactas una minuta. Y esa minuta significa que es un documento que va dirigido al notario, donde dices, señor notario, los puntos, eleve a escritura pública esta constitución de empresa, y le pones la copia del acta y la copia de los estatutos. Básicamente le está diciendo al notario, oye notario, créame una empresa, aquí están los documentos. Y el notario te va a decir, ok, paga este trámite de notaría y paga también el costo que va a llevar en registros públicos. Algo que me estaba olvidando, que es importante, el tema del nombre. ¿Ok? Esto no es indecopy. No es indecopy en el sentido de, no es necesario que el nombre no sea igual o similar, no puede ser igual, pero sí puede ser similar al de otra empresa. Cosa que en indecopy, en el tema de marcas, no funciona así. Yo puedo tener una empresa que se llama Martín Zapata, SAC,
viene una persona X y me dice, oye, yo me voy a crear una empresa que se llama Martín Zapata Romero Saca, no que no estoy inventando apellidos. Y es como que, ok, vale, o sea, Indecopi, en tema de marcas tal vez no te lo pasa, pero esto es un tema de creación de empresas. Y registros públicos, lo único que te dice es que no sea idéntico, que no sea igual. Entonces, no son iguales y se va a crear. Y va a haber, por eso es que muchas empresas son, esto es algo muy común en el mercado peruano, ¿ya? Hay muchas empresas que son servicios generales y te ponen algo, ¿no? Servicios generales Zapata, servicios generales Zapatas, servicios generales Zapater o Zapatero o Zapatos, Zapato. Entonces te comienzan a sacar nombres que son casi idénticos, pero que te cambian una palabra, una letra y ya está, es diferente. Entonces, eso, al momento de crear el acta, uno tiene que buscar el nombre no esté siendo utilizado por otra persona. Puede ser casi idéntico, pero no tiene que ser la misma. Y registros públicos te lo va a aceptar. Entonces, después de ir a la notaría y presentar estos documentos, que es el acta, el estatuto y la minuta, el notario lo que va a hacer es, ese documento va a elevar una escritura pública, o sea, lo va a llevar, lo va a formalizar en una escritura pública y lo manda a registros públicos. Y en registros públicos lo que básicamente le diría es, oye, registros públicos, acá hay un nuevo trámite para crear una empresa. Y registros públicos lo recibe, comienza a verificar que cumpla con todos los requisitos legales y lo inscribe. Se genera una partida, un número de partida registral. Este número es como el DNI de la empresa. Ese número es único, nadie más lo va a tener y ese es el DNI de la empresa. Y en esta partida registral, lo que va a hacer es, digamos que es un expediente, mírenlo como si fuera un expediente. Va a tener la primera hoja, ¿ya? Donde dice la creación, cómo se llama, cuál es el capital, quiénes son los dueños, ¿ya? En la primera hoja todo. Quiénes son los dueños, a qué se va a dedicar, esto, quién es el gerente general, en caso haya directorio, quién es el directorio, y en caso haya apoderados, quiénes son los apoderados, y se cierra. Y ahí cerró el primer asiento, se le dice, este ingreso, el primer asiento. Y ya está, ya tienes tu empresa creada. Desde el momento que se crea la empresa, ya tiene personería jurídica, es decir, de que ya existe legalmente una persona. Porque hasta que no se cree esa empresa, hasta que no tenga personería jurídica y no se inscriba, lo único que tienes es un papel que dice que quieres crear una empresa y nada más. Eso es importante porque hay empresas, entre comillas, empresas, pongamos un ejemplo práctico. Digamos que hoy día mismo nosotros firmamos un acta, estatutos, minuta, y decimos, estamos creando la empresa tal, que se va a llamar XXX, el va a tener por objeto tal, y ya está. Y hoy día mismo comenzamos a funcionar. No hemos hecho el trámite en la notaría, no está inscrito en registros públicos, no hemos hecho absolutamente nada, simplemente hemos firmado el papel. Y salimos a vender. Y decimos, sí, somos la empresa tal, XX. Ok. Mientras no esté inscrito en registros públicos, no existe la empresa. Y se le dice una sociedad irregular, justamente porque no es regular, no existe, no está registrada todavía. Entonces, en esos casos, si algo pasara, por ejemplo, digamos que nosotros hacemos delivery, y la empresa se dedica a hacer delivery. Si nosotros atropellamos a alguien, mientras no esté inscrita la partida, ¿ya? O si hay un accidente y no está inscrita la partida, la empresa en registros públicos, nosotros respondemos. O sea, nosotros mismos respondemos por nuestro patrimonio. Cuando ya se inscribe la empresa, ya tienes una sociedad inscrita con personalidad jurídica y ahí definitivamente ya cualquier cosa, la empresa responde. Entonces cambia la figura, cambia eso. Ok, retomando. Entonces, el paso 1 es hacer los documentos, lo llevas a la notaría lo manda a registros públicos, se inscribe. Y ya tienes una empresa con personalidad jurídica, o sea, ya existe. ¿Qué es lo que te falta? Te falta el RUC. Vas a SUNAT y sacas su RUC. ¿Qué otra cosa necesitas? Libros societarios. Necesitas al menos 2. Un libro societario que va a ser el libro donde se apunten las actas de las decisiones de los dueños. O sea, cuando un dueño quiere hacer algo, en ciertos casos,
quiere hacer algo, tiene que haber un acta. Esa acta se pega en ese libro, en el libro de acta. Y el otro libro societario es el libro de accionistas, es decir, oye, ¿quiénes son los dueños? Porque en debe haber un registro de quiénes son los dueños de esta empresa. Ok, tienes el libro de accionistas o el libro de socios, dependiendo de tipo societario. Tienes estos dos libros y ya funciona. ¿Qué otra cosa necesitas? Ahora sí, depende del rubro. Si vas a hacer, no sé, digamos que necesitas un permiso especial de alguna empresa, si tienes una farmacia, necesitas un permiso especial, definitivamente. Ok, no puedes hacer, si tienes una botica, necesitas un permiso especial. No puedes funcionar, a pesar de que ya estás creada, la empresa ya está creada, no puede funcionar mientras no tenga este permiso. Entonces, otros, es en el punto 3, es justamente eso, esos permisos adicionales. Y, ok, llegamos a la administración de la empresa, porque ahora ya tenemos la empresa creada, ya somos accionistas todos, cada uno tiene su porcentaje, dependiendo de cuánto puso en el capital, y ahora vamos a ver la organización. La organización, como les dije hace un rato, es, los dueños están ahí y los dueños no hacen nada. Los dueños no administran, a eso me refiero. Los dueños no están en el día a día. Nosotros somos los dueños. Nos juntamos y decidimos, este año, ¿qué queremos hacer? Mira, este año nos ha ido bien, vamos a ir a exportar o importar, no sé, joyería. Ok, vamos a dedicarnos a eso. Y nada más, toman esa decisión. Vamos a cambiar el objeto social, o sea, el rubro, a qué nos vamos a dedicar nuestra actividad, la vamos a cambiar. Vamos a hacer joyería. Y los dueños le dicen al directorio, es el directorio cuando existe, es el administrador supremo, por decirlo así. Y el directorio lo que va a hacer es fijar cuáles son las metas que debemos alcanzar para que este año cerremos con ganancias en el rubro de joyería. Y el directorio simplemente se va a juntar y va a decir, ok, este va a ser el camino que vamos a tomar. Van a llamar a gerencia general y le van a decir, oye, haz esto, tú encargas. Y es como que le patean la pelota al gerente general y el gerente lo que va a hacer es, ok, yo me voy a encargar de administrar todo hacia abajo para que el negocio funcione. Entonces, esta es la organización. Cuando no hay directorio, el gerente general va a asumir todas las funciones del directorio. Si el directorio tenía que tomar decisiones sobre la administración, ahora lo va a hacer el gerente general. Si el directorio tenía que designar, no sé, auditores externos para la auditoría a fin de año, los estados financieros y todo eso, ahora lo va a hacer el gerente general. Entonces, la organización siempre va a ser esto. La junta de dueños, que son accionistas o socios, los administradores, que son el directorio y la gerencia general, y abajo están las gerencias, jefaturas y demás. Eso es a nivel societario. A nivel laboral, el directorio, los directores no son trabajadores, primero. Son independientes, a quienes se les paga como independientes. El gerente general sí es trabajador, y las demás gerencias, jefaturas y demás también son trabajadores, pero a nivel societario, las jefaturas, gerencias y demás no son representantes legales, no son apoderados, salvo que la junta de accionistas decida otorgar un poder adicional. Por ejemplo, sabemos que el gerente general siempre va a ser representante legal por excelencia. Él es el representante, es el apoderado. Desde el momento en que se crea la empresa, él es el apoderado. Pero ¿qué pasa si el directorio, la gerencia, la Junta General de Accionistas, decide, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser el apoderado, pero también queremos otros apoderados. ¿Y quiénes van a ser? Porque va a ser el gerente comercial, el gerente de recursos humanos, el gerente de legal, el gerente de finanzas. Ellos también van a ser apoderados. Entonces, a esas personas, que no son el gerente general, pero son gerentes o jefes de algún área, también les pueden dar poderes. Entonces, esos poderes es solamente para que estas personas firmen en nombre de la empresa. Porque con el gerente general no hay ningún problema. Él siempre va a firmar en nombre de la empresa. ¿Qué pasa si vengo yo, que no soy
apoderado, o sea, puedo ser el gerente, digamos, soy el encargado del área legal, pero no soy apoderado, porque la empresa no me ha dado poderes. Y yo firmo algo en nombre de la empresa, como si yo realmente la representara. La empresa le puede decir es, oye, eso que firmaste a mí no me afecta en nada, yo no estoy obligado a realizar absolutamente nada, ese papel a mí nada que ver. Entonces, no solamente importa el tema de cómo está la organización, sino también a quiénes se les va a dar poderes, por el tema de una estructura de apoderados. No todas las empresas lo tienen, hay empresas que tienen un apoderado y así se organizan, hay otras empresas que tienen 20 apoderados y es la forma en cómo se organizan. Lo importante es que en toda sociedad va a haber una junta de accionistas o socios, directorio, dependiendo, y siempre va a haber un gerente general. Y de ahí es lo que decidan los dueños. Si va a haber otros accionistas, otros apoderados, otros representantes legales. Ahora, por si acaso, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿No ve? Tomo eso como un no. Avanzó. Entonces, ¿qué es? Las acciones. ¿Alguien levantó mano? Sí, Javier levantó la mano. Dale, dale. Martín, me llamó la atención respecto a lo que anteriormente estabas comentando acerca de que en Indecopy bien se entiende, ¿no? Que las marcas, si es que son idénticas o incluso similares en ciertos casos, puede ser sancionado, pero sin embargo para la constitución de empresas es diferente. Pero ahora hablemos acerca de que si es de que una empresa se constituye bajo un homófono, o sea que, por ejemplo, a ver, podríamos decir que una empresa, no sé, se llame Honda, empresa, SAT, por ejemplo, ¿no? Y con H y el otro se llame sin H. Normal, no, registros públicos no debería ponerte una cara ahí. Eso O sea, sería lo que pasa normal es que, que suene de la misma forma. ¿cómo? Eso sería normal a pesar de que suene de la misma forma. Sí, claro, lo que pasa es que registros públicos es simplemente eso, es un registro que es público. No tiene funciones a nivel de mercado. No evalúa el mercado como si lo evalúa Indecopy. Porque el tema de la marca es un intangible, pero es un intangible para identificar productos y servicios en el mercado. La marca, una de sus finalidades es esa, es identificar productos y servicios. Si yo te digo Coca-Cola, tú al toque sacas de qué productos estoy hablando. Si te digo Pepsi o si te digo Toyota, al toque sacas, porque esa es la marca. Ahora, tú no sabes cómo se llama la empresa de Coca-Cola. Puede que la empresa se llame Pepito Saca. Entonces, cuando hablamos de marca, ahí sí es importante ver que no hay esa similitud o esa igualdad. Pero en registros públicos no existe eso, porque registros públicos no tiene mercado. Registros públicos simplemente es un registro que es público. Entonces, en registros públicos tú puedes justamente crear una empresa que se llame servicios consultores, no sé, servicios generales de consultoría ABC. Y viene otro y se crea servicios generales de consultoría ABC y D. Entonces, es otra empresa. No tiene nada que ver con mercado. Y como no tiene nada que ver con mercado, ok, no hay problema. O sea, no afecta en ese aspecto. O sea, déjame buscar algo como para un poco lento mi compu. ¿Eh? Lo que sí no puedes utilizar esto, o no puedes inscribir son eh, empresas que hagan referencia al Estado. No me acuerdo exactamente ahorita el texto tal cual, pero hay ciertas limitaciones que no puedes realizar. Mm, Ya mira, aquí está.
tengo justo la ley abierta ya. Dice... Ya mira, dice, no se puede adoptar una denominación completa o abreviada porque sabes que hay, no sé si sepan, pero al momento de registrar el nombre, uno puede también registrar su nombre de forma abreviada, siempre y cuando esté libre. Entonces, dicen, no se puede adoptar, no se puede actualmente utilizar un nombre completo o abreviado de una razón social igual al de otra sociedad preexistente. Entonces, si yo tengo una empresa que se llama Martín Zapata Sac, nadie puede utilizar Martín Zapata Sac, pero sí pueden utilizar Martín Zapatas Sac. O sea, agregarle una letra al final y ya cambia todo porque no es igual. Puede ser similar, muy similar, pero no es igual. Entonces, justamente esa es la facilidad de un tema de registros públicos porque no, el nombre de la empresa no es la marca. La marca lo ves en tema de Indecopi y la marca es para función de mercado. Entonces, el nombre de la empresa, yo puedo llevarme Martín Zapata Sac y la marca es Coca-Cola, o sea, si tuviera Coca-Cola, ¿no? Pero es totalmente diferente. No sé si ahí tienes otra duda. Básicamente por un tema legal, la ley te permite eso. Si en algún momento cambian, creo que había un cambio. Martín. Sí, dime. Natalie y Ivette también tienen una pregunta. Primero con Natalie. Espera, Natalie, dame un minuto solamente para terminar. El tema del nombre en registros públicos, o sea, como te digo, tú puedes adoptar uno que no esté siendo utilizado por otra. Ahora, ¿cuál es la limitación? Justamente de lo que te había comentado, es no se puede utilizar un nombre que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo se demuestre estar legitimado para ello. Por ejemplo, tú no puedes crear una empresa que se llame Coca-Cola, porque ahí estás yendo en contra de temas de derechos protegidos, ¿no? No puedes crear una empresa que se llame ONU, ¿vale? Porque estás yendo en contra, o sea, estás utilizando un nombre de un organismo internacional. Instituciones públicas, no puedes crear una empresa que se llame Ministerio del Trabajo o Indecopi SAC. No se puede hacer. O sea, si bien es cierto de que no puedes utilizar un nombre que ya existe, hay otras limitaciones, básicamente esas que te acabo de mencionar. Natalie, sí, dime. Natalie. Okay. Ay, perdón, pensé que estaba hablando. No, dale, Quería no, saber si hay infracciones que pueden generar tener un nombre similar, pero todo a través del competente, que en este caso sería el Indecopi, a lo que entiendo. ¿Cómo así? No te entendí la O pregunta. sea, la competencia sería de los de signos distintivos en el Indecopi. ¿O de quién? ¿La competencia para qué? O sea, si te refieres a que, por ejemplo, si yo quiero registrar la marca o quiero crear una empresa que se llame Toyota SAC, tengo que tener el permiso de Indecopi. Sí. No es que tenga que tener, ahí lo que puede pasar, es así, ya lo que va a pasar, el trámite va a ser esto. Primero, nosotros creamos la empresa, como te dije, el primer paso, ¿no? Punto 1, punto 2 es lo llevamos a la notaría y después va a registros públicos. En registros públicos, el registrador, a quien le toque nuestro documento, lo que va a hacer es lo va a revisar. Imagínate que le comience a leer y diga, la empresa se va a denominar Toyota SAC o Toyota Perú SAC. El denominador, el registrador al toque dice, oye, ¿qué? No, pero esto, o sea, Toyota obviamente es una marca, ¿no? Y nos lo va a observar. El registrador va a observar la inscripción y va a decir, oye, que observo esto. ¿Por qué? Porque esto es un derecho, esta marca está protegida por derecho, está protegido, básicamente.
y va a citar el artículo de la ley y va a decir, lo voy a inscribir solo si demuestras estar legitimado para ello. Imagínate que Toyota sí me haya dado permiso para crear un empresa. Ok, yo tengo que demostrarle al registrador y decirle, oye, sí tengo el permiso, acá hay una carta o un documento, algo de Toyota mismo que me autoriza a crear una empresa para él. Ah, ya, perfecto, sí puedes. En ese caso sí se podría. Pero no es que, o sea, son casos bien atípicos, ¿ya? Pero entiendo que cuando son marcas reconocidas como Toyota, Coca-Cola, Pepsi, cosas así, ahí el registrador lo que va a hacer es lo observa. Ahora, el registrador no tiene acceso a la base, hasta donde yo sé, el registrador no tiene el acceso a la base de Indecopy. Entonces, la cámara está diciendo, pero no está bien. Sí, hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, Ah, ok, gracias. No, estaba mencionando que gracias primero por la participación y estaba mencionando sobre el tema de signos. Sí, realmente cuando es un tema de signos es competencia del Indecopi. Se puede generar infracciones de parte del Indecopi y entiendo que registros públicos solamente pues ve esos temas por el mismo nombre y la naturaleza del nombre, pero no tiene competencia sobre las denominaciones, ¿no? O cualquier signo que tenga pues relevancia para identificar, ¿no?, a un negocio en el mercado. Pero sí, bueno, inicialmente me preguntaba, así como seguramente los alumnos aquí, bueno, los participantes, perdón, y algunos colaboradores se preguntan por qué registros públicos a veces se deniega esto, ¿no? Y usualmente lo hace cuando, como dice Martín, son idénticos, ¿no? O cuando, pues, son nombres de una entidad pública o son algunas marcas o denominaciones que son súper conocidas a nivel mundial, ¿no? Que en marcas se le denomina marcas notoriamente conocidas o marcas renombradas, ¿no? Sin embargo, no es competente. Y no sé si tú recuerdas, Martín, que esto escapa un poco del tema, pero en algún momento tuvimos un problema con una asociación, con la asociación Pro Consumer por una marca internacional, ¿recuerdas? Sí, y tiene que ver bastante con esto. Y el Registros Públicos no hizo mayor objeción y Indecopi fue el que hizo pues un comentario sobre este tema, ¿no? Pero igual no era el área competente, porque el área competente es importante dejar en claro que lo ve el Indecopi sobre temas de signos y marcas para el registro de estas mismas, ¿no? Es más, en algún momento se generan algunas infracciones justamente por el hecho de que hay una empresa que se ha puesto, ¿no?, el nombre de otra como tal, no sé, recordemos por ejemplo esta empresa amiga de Creana, ¿no? Se pone en Creana para Educación SA, ¿no?, cuando no es del mismo titular. Definitivamente si ya existe un Creana Educación SA no va a poder ingresar al registro de registros públicos, pero sí se puede generar una infracción para que esta empresa pueda cambiar su nombre, ¿no? Y esa gestión se hace a través del Indecopi. O ese proceso, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Gracias. El tema en registros Por favor. públicos es que el registrador que va a encargarse de revisar el documento, obviamente lo primero que va a ver es que si es un organismo internacional o un organismo estatal como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de XX, lo va a rechazar. Si es una marca reconocida, lo va a rechazar. Y te va a decir, oye, demuéstrame que estás autorizado. Esto, pero si es una marca que no conoce, no lo va a rechazar y lo va a inscribir. Imagínense que digamos que hay una marca de una pollería, ¿ya? Pollitos, no sé, pollitos amarillitos, una cosa. Y es una marca conocida en, no sé, en X lugar, en X parte de Lima. Pero el registrador no lo conoce. Y es una marca que ya está inscrita en Indecopi, está ya protegida, registrada, todo, ¿ya? Pero el registrador no la conoce. Y alguien viene y dice, oye, voy a crear mi empresa Pollitos Amarillos. Y el registrador lo que va a hacer es, ok, la va a pasar, va a aceptar y lo inscribe. Es lo que va a tener que hacer el dueño de la marca, es voltear esto a esta empresa y denunciarla. Decirle, oye, no puedes usar, porque es mi marca. Y ahí sí se puede realizar como que presentar una denuncia, en todo caso.
Y ves, tienes la mano levantada, por favor. No sé si tienes alguna duda. Sí, Martín, hace unos minutos estabas dando un ejemplo de Gastón Acurio con su know-how y que tú tenías el capital de la empresa. No pudiste concluir el ejemplo, entonces, ¿cómo se constituiría o cómo se podría incluir el know-how que tiene Gastón Acurio en el ejemplo en el acta de constitución de la empresa? ¿O cómo sería su participación? En el tema de la participación en el tema de la participación en lo que es una sociedad civil, la participación es por porcentajes. Hagamos una diferencia. Hay, como por ejemplo, en una sociedad anónima tienes un capital que está dividido en acciones. Ya digamos que si nuestro capital es de 1.000 soles y decimos que la acción vale un sol, significa que tenemos 1.000 acciones. Porque tenemos el capital, las acciones y simplemente dividimos. Si es así, es fácil al toque sacar quién es el accionista mayoritario. Simplemente decimos quién tiene más acciones y ese va a ser el que más poder tenga. En una sociedad civil no hay esta participación. O sea, no hay este porcentaje, no es cuánto yo tengo más. Es yo soy socio, yo tengo una participación y tú eres socio y tú tienes una participación. Pero yo soy quien pone la plata. Entonces, en este caso, cuando la zona ocurrió, si hacemos una sociedad, o sea, recuerden que no es solamente, lo que importa es la estructura que escojo. Si yo escojo una sociedad anónima cerrada y mi socio o mi accionista es Gastón Acurio, yo le voy a decir, oye, Gastón, ¿cuánto estás poniendo? Pon plata, porque acá no me importa si eres Gastón, o sea, acá tienes que poner plata. Y Gastón tendrá que poner. Pero en una sociedad civil no es necesario aportar plata. Puedes aportar tu propia calidad. Entonces, yo voy a ser quien sí aporte dinero en una sociedad civil y Gastón no va a aportar dinero, pero eso no importa. Igual va a tener una participación. Entonces, si yo aporto 5 millones de soles y Gastón aporta su firma, yo voy a tener una participación y él va a tener una participación y nada más. Y las decisiones se toman en mayoría. Entonces, si somos 1-1, nunca vamos a tener mayoría, tendríamos que meter a otra tercera persona. ¿Me entiendes? Entonces, en la sociedad civil no es un tema de cuánto porcentaje tengo yo del capital, sino en la sociedad civil es yo tengo una participación, tú tienes una participación y ahí se acabó. Entonces, es diferente la estructura de la empresa, de la sociedad. Justamente las sociedades civiles se crearon para dar para darle oportunidad a las personas que tienen una cualidad especial, como es una furia, sin que necesariamente aporten plata. Ahora, en las sociedades anónimas no va a importar quién es el accionista, o sea, lo que me importa es cuánta plata pongas. No sé si se logró entender eso. Solo para confirmar, estas sociedades civiles no están reguladas por la ley de sociedades, ¿verdad? Sería más como un contrato entre pares. No, están en la ley de sociedades. Ah, ok. La Ley General de Sociedades justamente regula todas las sociedades en Perú. El tema está en que la estructura que tienen algunas sociedades no son muy útiles, no son muy prácticas. Incluso hay unas sociedades en comandita, y para hacerles en esto, jamás he visto una sociedad en comandita en la práctica. O sea, sé que existe porque la ley dice que puede haber, nunca he visto una, porque recuerdo que si querías hacer esto, tenía que ser en trámite. Si querías hacer esto, es otro trámite. Entonces, es muy engorroso. Entonces, por eso es que hay sociedades que en el mercado van a encontrar más de un tipo que de otro. La más común, la SAC. Esa que les estoy mencionando ahorita y ver, es la sociedad civil. Sí puede haber, pero es poco realmente, no es como que mucho. Hay muchos estudios de abogados que son sociedades civiles, porque justamente en los estudios de abogados pesa mucho quién es el socio. O sea, si me van a traer aquí a un jurista súper reconocido internacionalmente, o sea, su calidad de persona es lo que va a aportar a la sociedad, que va a tener una participación. Puede aportar plata también, si desea, pero ese es un tema de negociación con
con las personas, con los otros socios. Ok, Martín. Sí, claro, gracias. Ok. ¿Nadie más tiene otra duda por el tema del nombre o algo adicional? Ok, avanzó. Entonces, ¿qué son las acciones y para qué sirven? Bueno, ya hemos estado hablando un poco de las acciones. Como les dije, vamos a ver esta imagen primero ya. Fíjense en la imagen de la izquierda, que es la junta de accionistas. ¿Ya? Básicamente esto representa las acciones. Las acciones es el capital que tiene la empresa. Digamos que la empresa empieza con un capital de 1.000 soles. Okay. ¿Quién pone más de ese capital? Es quien va a tener más acciones y va a ser el accionista mayoritario. Entonces, las acciones sirven justamente por un tema de establecer en las empresas como la sociedad anónima, ya, establecer quién va a tomar las decisiones. Porque si yo tengo más acciones, digamos que yo tengo el 90% de las acciones, okay, yo puedo tomar las decisiones de la empresa solo. O sea, puedo llevar incluso las juntas generales solo. O sea, no necesito a nadie más, porque el porcentaje que yo tengo de la sociedad me es suficiente para tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, las acciones son que es la parte alícuota del capital social. Es decir, es la parte, si nuestro capital es de 1.000 soles y nuestra acción vale 1 sol, tenemos 1.000 acciones. Y si yo tengo 900 acciones, yo tengo el 90%. Ok. Entonces significa que yo podría llevar la sociedad solo. Yo decido solo, a pesar de que hayan otros accionistas. Mi porcentaje me da para tomar las decisiones solo. ¿Qué pasa si yo soy accionista, pero solamente tengo el 10%? Realmente no voy a poder hacer mucho. Puedo ir a las juntas, yo podría votar en contra de lo que se está planteando, pero mi voto, que es el 10%, no va a afectar. Entonces, yo como accionista igual tengo otros derechos. Puedo pedir información, puedo decir, oye, yo soy dueño. Es cierto, tengo un porcentaje menor, tengo el 10%, pero sigo siendo dueño de la empresa y quiero saber cómo se está llevando la empresa. Yo podría pedir informes, que me pasen ciertos datos, me pasen cierta información X, porque sigo siendo dueño. A pesar de que mi porcentaje sea pequeño, igual sigo siendo dueño. Entonces, la ley justamente permite que, sin importar el porcentaje que tengas, la ley otorga derechos a los accionistas. El derecho a la información, el derecho a recibir utilidades, el derecho a convocar a junta, el derecho a escoger un director, en caso de directorio. Entonces, me da ciertos derechos. Y las acciones son justamente para eso, para decir quién es el dueño de mi empresa o no. Si yo no tengo acciones, no soy dueño. Si tengo acciones, soy dueño. Entonces, la creación y la emisión de las acciones, en principio, porque digamos, hemos creado esta empresa que estamos haciendo hace un ratito en el tema, Pollitos Amarillitos. Tenemos a Pollitos Amarillitos y el capital es de 1.000 soles. Y termina el primer año. Ya terminamos el 2024, nos ha ido espectacular. Hemos reventado con los pollos, la leña, la brasa, todo, broster, lo que sea. Y nos ha ido bien en el negocio. Ok, significa que tenemos utilidades, tenemos ganancias. ¿Qué vamos a hacer con esas ganancias? Podemos, ya que es un tema ya más contable, que si me voy a tratar de que sea súper resumido, tenemos el capital por un lado, que es con el que iniciamos a trabajar, y tenemos las ganancias que hemos obtenido por medio de este capital. Porque esto es lo que hemos puesto a trabajar. Con esto hemos contratado gente, con esto hemos pagado cosas, y las ganancias es el resultado acá. Entonces, de estas ganancias podemos comprar maquinaria, podemos repartir utilidades, pagarle a los dueños, oye, toma tu ganancia, aquí está. O podemos crear más acciones, o sea, aumentar el capital. Porque este capital es de 1.000, pero de repente no nos alcanza. Decimos, oye, este año necesitamos más plata. Okay, estas ganancias hay que meterlas acá, a esta cuenta de capital. Entonces, aumentamos capital. Y al aumentar capital, aumentamos acciones.
Porque si antes teníamos 1.000 soles de capital y teníamos 1.000 acciones, y ahora tenemos 10.000 soles de capital, significa que vamos a tener 10.000 acciones. Entonces, la creación y emisión de acciones también es importante porque, ¿qué pasa si yo tengo el 10% de las acciones y ahorita que van a aumentar el capital, quiero tener más acciones? Ya no quiero el 10, quiero al menos el 30%, el 50%. Ok, significa que en la junta de los socios, donde se decide el tema de aumentar el capital y todo eso, yo también tengo que decir, oye, yo quiero más capital. Y lo que me van a decir es, ¿quieres más capital? Mete más plata. Porque al fin y al cabo, quiero más acciones, digo, quiero más acciones. Ok, mete más plata, porque las acciones es plata. Entonces, yo podría meter más plata para tener más acciones, pero mi otro socio, que tampoco se quiere quedar, decir, oye, pero si tú tienes más acciones y más porcentaje, mi porcentaje se reduce. Porque si ahora si pasaste de tener el 10 al 30%, yo pasé de tener el 90 al 70%. Entonces tengo un menos porcentaje. No me conviene. También me toca. Entonces es una lucha. El tema de las amistades, acá se los digo como un tema de comentario, el tema de las amistades, nunca creen una empresa con un amigo, créenlo con dos. Por un tema de consejo, porque justamente cuando va a llegar un punto en donde ambos tienen una opinión diferente. Y si solamente son dos, es ok, 50-50. Y como que nadie llega a un acuerdo con 50-50. Podrían tener una tercera persona y ahí tratar de mediar. Pero el tema de las acciones es justamente para decidir quién va a tomar la decisión de la empresa. Israel, levantas la mano. Sí, bueno, muchas gracias por el último consejo. Mi cuestión va relacionada a, ¿hay límites para el momento de transferir o vender las acciones? No hay límites salvo lo que establezca el estatuto. Tú puedes, por ejemplo, tú puedes vender tus acciones digamos que tú y yo somos dueños, ya, somos accionistas en una empresa los dos. Y por X razones tú ya te quieres salir del negocio y quieres vender. El estatuto puede decir que si tú quieres vender las acciones, primero me las tienes que ofrecer a mí. Y si yo decido, te las compro. Si no decido comprártelas, tú tienes la posibilidad de vendérselas a un tercero. O el estatuto podría decir, ¿quieres salir de? Ok, véndelas a quien quieras. Entonces, mucho depende de lo que diga el estatuto. Como les dije, el estatuto es el reglamento interno. Justamente sirve para estas situaciones. Sirve para, muy aparte de otras más situaciones, sirve para qué pasa cuando un accionista quiere salirse. ¿Quién voy a poder comprarle yo sus acciones? ¿Qué pasa si somos 10 accionistas más? ¿Quién le va a querer comprar sus acciones? Entonces, el estatuto establece eso. Puede ser sí, pero siempre debe haber un procedimiento de cómo un accionista se sale. No sé si tienes otra duda. No, muchas gracias. El tema, como les dije, el tema de juntarse con un amigo para hacer una empresa, o sea, busquen de establecer esto. Yo las veces que he podido asesorar amigos, ya, siempre les he tratado de decir, oye, busquen de que no sea 50-50. Busquen de que al menos uno de los dos pueda tomar la decisión final. O que al menos, si no llegan a un acuerdo, busquen a una tercera persona que no sea accionista, que tome la decisión por ustedes. Porque muchos negocios de amigos o familiares que empiezan con dos, al final terminan en problemas porque no llegan a un acuerdo, y cuando no llegas a un acuerdo no avanzas. Entonces, eso es algo que he visto bastante en la práctica, pero sería bueno que lo sepan. Entonces, tenemos la creación y la emisión de acciones, solamente es eso. Cuando quieren invertir más, meter más plata al capital social, necesariamente va a aumentar las acciones. El importe de pagar las acciones también es importante porque es un tema simplemente para saber cuánto es el porcentaje y todo eso. Y existen acciones con y sin derecho a voto. Esto de acá poco se ve, porque no es algo muy común. Se ve más en empresas que están en bolsa, ¿ya? Porque
las acciones con derecho a voto te dan la posibilidad de justamente eso, de votar, de decidir, de decir qué va a pasar con la empresa. Todos son accionistas, todos los que son, solamente para que lo tengan claro, todos los que son accionistas tienen acciones, es decir, todos los que tienen acciones son accionistas. Pero no todos los accionistas pueden decidir. Hay accionistas que no tienen este derecho a voto y no deciden. Lo único que hacen es estar ahí y recibir plata. Porque no deciden. ¿Quiénes son usualmente esos? Los inversionistas. Si nosotros tenemos una empresa y nos está yendo chévere, nos está yendo bien, bacán, todo eso, va a venir un tercero y va a decir, oye, quiero meter plata a la empresa, quiero también ser dueño, pero ¿sabes qué? No me interesa administrarla, no me interesa cómo la manejen, yo solamente quiero plata. Entonces, ese tipo de accionistas tiene acciones sin derecho a voto, porque nosotros vamos a ser quienes decidamos cómo se va a encaminar la empresa, pero ese accionista no lo va a hacer. ¿Cuál es la diferencia? De que ese accionista va a tener, digamos que mayores derechos que nosotros en algunos casos. Como él viene a invertir y busca plata, él va a cobrar primero. Cuando se haga el tema de la repartición de utilidades, él cobra primero. De repente cobra un porcentaje más que nosotros, porque justamente él viene a poner plata y le estamos quitando su derecho a votar. Y como le estamos quitando ese derecho, él tiene que ganar algo más. ¿Qué gana? Un porcentaje más. Él gana que sea el primero en recibir el dinero. Entonces, los inversionistas son básicamente para eso. Son gente que tiene acciones, pero no tiene votos. ¿Alguien tiene una duda? Sí, Iván tiene una duda. Sí, Martín, ¿y estos inversionistas sin derecho a voto, en dónde tiene que estar, por así decirlo, escrito o dónde se plasma que tales inversionistas no tienen derecho a voto y otros sí? En el estatuto. De nuevo, el estatuto es el reglamento interno de la sociedad. Y entonces, usualmente cuando tú creas una empresa, en lo normal, no tienes esa diferencia de acciones con derecho a voto, acciones sin derecho a voto. Simplemente tienes acciones. Y todos tienen derecho a voto. Cuando tú vas a tener accionistas que no tengan derecho a voto, lo que vas a hacer es modificar el estatuto y vas a señalar, por ejemplo, vas a decir, tenemos acciones de clase A. Las acciones de la clase A sí tienen derecho a voto y tienen estos derechos. Las acciones de la clase B no tienen derecho a voto y tienen estos derechos. Derecho a ganar un poquito más, un porcentaje, o a recibir primero, porque no tienen derecho a voto. Entonces, ya tienes dos clasificaciones de acciones. Todos son accionistas, pero son tipos de acciones. Entonces, tienes acciones A, que son con derecho a voto, y acciones B, que son sin derecho a voto. Entonces, cuando tú vas a modificar eso en el estatuto, el reglamento interno, y a los accionistas sin derecho a voto, tú les vas a dar ese tipo de acciones, la clase B, porque no tienen derecho a voto. ¿Cómo se las vas a dar? Vas a imprimir en un papelito que dice, la persona tal, por ejemplo, Ivette Pérez, es accionista de 1000 acciones de la clase B. Y se lo das. Y ese es su certificado de acciones. Y en el libro, matrícula de acciones, que es el libro donde consta quiénes son los accionistas, vas a poner Ivette Pérez, acciones, clase B, cantidad 1000. Punto. Entonces ya queda registrado de que tú eres accionista, pero que tus acciones son clase B. Entonces es ahí donde en el estatuto y en los certificados y en el libro se consigna qué tipo de acción tienes. Si no hay clasificación, todas las acciones son iguales. No habría problema. Ah, ok. Pensé que se tenía que cambiar el estatuto cada que alguien compraba un derecho, bueno, una acción con votos, sin voto. Bueno, No, esa es la idea. el estatuto en realidad lo cambias una vez. Pues en el estatuto, cuando me refiero a que lo cambias las veces que desees. Pero cada vez que, no es por un tema de si es que ingrese un nuevo accionista o no. Porque un accionista, si ya tu estatuto dice hay clase A y clase B,
Listo, simplemente al accionista que entra le dices, oye, ¿qué clase de acciones quieres? ¿La A o la B? Ah, quiero la B, ya dice, toma la B. Ya no cambias el estatuto porque tu estatuto ya lo dice. Ahora, ¿qué pasa si viene un accionista y quiere meter muchísima más plata? Y a ese accionista le vas a dar un tipo especial de acción. Ok, creas la clase C y modificas igual, modificas el estatuto y ahora dices, el tipo de acciones van a ser A, B y C. El A tiene esto, el B tiene esto y el C tiene esto. Y a ese accionista que le está dando esta acción súper especial, y todo eso, la premium, le das la clase C. Y ya modificaste tu estatuto previamente. No, cada vez que creas acciones o que nueva clasificación o varías algo, modificas el estatuto. Listo, Martín, clarísimo, gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, avanzo. Entonces, ok, ese es el tema sobre las acciones con derecho a voto y sin derecho a voto. Básicamente es simplemente para definir quién recibe primero, o sea, qué derechos tiene unos accionistas que no tengan otros. Pues también por el tema de que pierden su derecho a voto, ¿no? Ahora, la junta societaria. En las juntas societarias hay dos. La junta de accionistas, ya que es donde se reúnen los dueños, y la junta de directorio. Este directorio es solamente ese directorio. Si no hay directorio, pues la junta de accionistas se va a reunir para cosas muy puntuales. Porque como les dije, los accionistas no administran. Los accionistas lo único que van a hacer es decir por dónde quiere ir la empresa. ¿Ya? Entonces, los accionistas se van a juntar y dicen, oye, a ver, ¿qué podemos decidir? Mira, ya no queremos el gerente general, cambiamos. Ok, en el acta de junta de accionistas van a decir, estamos cambiando el gerente general, ya no va a ser, ya no queremos que sea más Zapata, ahora queremos que sea IB de la nueva gerente general. ¿Qué más? Vamos a aumentar el capital. Ok, ¿en cuánto? En 1.000.000 de soles. Ok, el capital se aumenta en 1.000.000 de soles. La repartición de porcentaje tal. Entonces pueden tomar decisiones de la empresa, ya, pero no van a administrar la empresa como tal. ¿A quién le toca la administración? A la junta de directores. ¿Qué pasa si en la junta de accionistas decimos que vamos a traer carros de China? Porque sabemos que son baratos, son buenos, son baratos. Entonces vamos a traer carros de China, ok, cambiamos los objetos sociales. Ahora la empresa se va a dedicar a la venta, importación, exportación, comercialización, mecánica, todo lo que sea carros. ¿Quién lo decide? La junta. La junta decide cómo quiere que su empresa, cómo quiere que sea su empresa. La junta de accionistas. Ahora, viene la junta directorio, la junta directorio le va a decir, oye, los dueños quieren que importemos y vendamos carros de China. Ok, ya, ok, establecemos metas. Para este año tenemos que cerrar aquí, tenemos que hacer esto. ¿Quién se va a encargar de la puta encarga de esto? ¿Quién se va a encargar de hacer esto? Entonces, el directorio es quien administra, pero no en el día a día, sino a la larga, a mediano y largo plazo. Comienza a establecer la meta para alcanzar los objetivos de la empresa. Y después, ¿quién viene del gerente general? Y el gerente general es básicamente ejecutivo. Esa es la meta de cómo llevar a esa meta, pero bien. Entonces, las juntas societarias que medimos son dos. La ley señala son dos. Con la junta de accionistas y la directorio. Ambas juntas generan una, porque todo tiene la arena. Entonces, tienes en la junta de accionistas y la directorio. Y ambas actas tienen que pegarse en el libro en el libro de junta de accionistas y el libro de directorio. Entonces, estas son las formalidades que se siguen. Es muy importante seguir el formalidad porque si surge algún problema, lo que van a hacer es leer y ver qué es lo que pasó. Porque imagínense en este caso, ella dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de realizar una actividad media y legal. Una actividad que bordea el ejercicio música. Porque más adelante, cuando los grupos van a ver quién tiene una organización. Las
vamos con los mismos que votaban, no me parece que yo por positivo, que no, a eso mismo del individuo. No es simplemente un tema de solo para que vean el ley, no es antes, quién puso en el otro, quién fue como una excepción. En la gente de los mayoría y obviamente la presunción de los por y se va a dividir el acuerdo por los mayoría y tenga la mayoría acá. Hasta ahí había una pregunta. No pasa. La represión es legal, pero pasamos al gerente general. Ya, que dice, bueno, que la empresa y siempre tenemos que ver gerente general, porque es el representante legal por excelencia, y si lo hizo la norma, es muy bueno, porque siempre necesitamos un representante. En una empresa no puede quedarse sin representantes. Siempre tiene que haber una persona natural o alguien, una jurídica, que sea representante de la empresa. Cuando digo la persona jurídica, es una cadena, ¿ok? Tenemos esta empresa, que es nueva. Esta empresa tiene su representante, que puede ser persona natural, un gerente general. ¿Qué pasa si este representante es una empresa? Esta empresa es el representante de esta de acá. Esta empresa de aquí necesita a la interna una persona natural que la represente. Y siempre va a haber esa cadena. Si una empresa es representante de otra empresa, se necesita que la primera tenga una persona natural que la represente. Entonces tenemos el gerente general, tenemos a los apoderados, demás representantes. ¿Quiénes deciden eso? La Junta, o el director en caso de director. La Junta de Accionistas decide quiénes van a ser los representantes, a quiénes le van a dar poder y para qué le van a dar poder. También puede decidir cuánto tiempo va a durar esa representación. Por ejemplo, a mí me hace falta un nombre para ser representante legal por el 2025. Entonces mi poder dura hasta el 31 de diciembre de 2025. Para el 1 de enero del 2026 ya no soy representante. Esto sirve bastante en el momento de la organización, porque mientras más grande sea la empresa, más manos vas a necesitar, más representantes. Y también sirve para separar secciones. Por ejemplo, pueden encontrar una empresa donde muchos representantes estaban facultados para firmar contratos. Los mismos contratos de servicio, contratos de alquiler, compraventa, etc. ¿Cuál es la diferencia? De que internamente en la empresa un representante trabaja en el área de logística, otro representante trabaja en el área de seguridad y salud, otro representante en comercial, otro representante en recursos humanos y así sucesivamente. Todos pueden firmar contratos. El tema está en que, por un tema interno, el representante de comercial nunca firmaría un contrato que le corresponde a recursos humanos, porque podría firmarlo, sí, legalmente está autorizado, pero internamente la empresa dice, oye, no, esa no es tu área, no te metas, que firme el representante encargado de recursos humanos. Entonces, el tema de los apoderados varía mucho de la empresa, ya de cómo quiera utilizarlos, cómo quiera seguir esta estructura también. No sé si está acá teniendo alguna duda. Ok, avanzo. No se ve mucho, pero este es el registro público. Acá nuestra presentación no abarca temas de registro público como tal, pero sí es importante que sepan esto. Acá falta la ficha. Déjenme ver si consigo una imagen de la ficha. Ahorita les explico. Ok, mientras voy buscando esta imagen de la ficha, ya, registros públicos, como les dije, primero es un registro y es público, ya, en imagen de ficha. Entonces, hay actos que sí se van a inscribir en registros públicos, porque es necesario que sean de conocimiento público, pero hay otros actos
que no es necesario que se inscriban porque no es importante. Por ejemplo, ¿qué sí es importante? Si una empresa nombra a un gerente general, a un nuevo gerente general, es importante que sepamos quién es el nuevo gerente general. Ok, ese nombramiento se inscribe. Si una empresa nombra a un apoderado, es importante saber quién es el apoderado. Se inscribe. Si una empresa aún cambia su giro de negocio, ya no va a vender, ya no va a tener restaurantes, sino ahora va a ser, no sé, o mecánica de aviones. Ok, es importante que se sepa ese cambio, porque las empresas que vayan a contratar o con quienes vayan a contratar necesitan saber a qué se dedica. Entonces, hay cambios que sí o sí, y también porque la ley lo dice, tienen que ir a registros públicos, se inscriben. Hay otros cambios que no. Por ejemplo, si yo cambio a mi jefe de recursos humanos, pero que no es apoderado, no es representante legal, simplemente es un trabajador más, no va. Si yo soy una sociedad anónima cerrada y el accionista se cambia, vendió sus acciones a otro accionista, ese cambio no va, porque justamente es anónimo, no tiene por qué ir. Entonces no se inscribe eso. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar, en un ratito voy a dejar de compartir para poder agregar esto aquí. Otra vez. Martín, una consulta. ¿Y todos estos actos que sí son inscribibles están dentro de la Ley General de Sociedades, verdad? No, ¿O están dónde? están en las leyes de registros públicos. En el reglamento de personas jurídicas, en el reglamento de personas societarias de registros públicos. Solo los que menciona ahí son inscribibles, ¿cierto? Sí. Todo lo demás es irrelevante para registros públicos. Todo lo demás, sí, es irrelevante. Y es importante saber eso porque hay veces que algunos clientes insisten en que se inscriba. Es como que, oye, me puedes insistir todo lo que quieras, pero no se va a inscribir. Ok, esto lo voy a poner. Entonces, bueno, ya. Voy a compartir de nuevo para que puedan ver esto de acá. Ok, ahí se nos puede ver, por favor. Ya se puede ver, Martín. Genial. Okay, entonces, registros públicos tiene, bueno, ya tiene sus añitos, ¿ya? Y antes, estos actos que se inscribían, o sea, no había computadora, al justo había máquinas de escribir, y los actos se inscribían en tomos, o sea, era un tomo, un libro grueso, grande, donde en la primera hoja se escribía, por ejemplo, si yo creo una empresa, se pone Martín Zapata está creando esa empresa a mano, o sea, en una escritura de ese estilo bien cursiva, y que algunas veces no se leía, crea la empresa tal, 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 tal. Si Ivette o Estela creaban también su empresa, después de lo mío, escribían Ivette y Estela crean la empresa tal, 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 tal. Y se tenía el número de folio 1 y el número del asiento. Entonces se dividía y volteaban la hoja y seguían escribiendo. Y era, no sé cómo han sobrevivido en esa época ellos, porque era un caos. Primero para entender la letra. Hay veces, yo he visto estos tomos y no se entiende. Algunas veces se entiende genial, pero hay veces que la letra no se entiende para nada y son tomos, son archivos del 70, del 80, o sea, es como que no utilizan para nada eso, máquina de escribir, lo que sea, y todo era letra, pero se inscribía. Lo importante es que se inscribía. O sea, el orden era así complicado porque en un tomo tenías, no sé, digamos que tenías 100 hojas. En la primera hoja comenzaban a escribir, terminaban lo que escribían, y de ahí nomás continuaban inscribiendo cualquier otra cosa. Pudieron haber inscrito esto, primero lo mío, después lo Estela, lo Ivette,
Israel, lo que sea, pero continuaban y seguían, seguían, y seguían. No había un libro por cada empresa, un tomo por cada empresa. Entonces se creaba, en un tomo podían haber actos de 8.000 empresas de cualquier cosa. Y encima, a mano. ¿Ok? Eso de acá ya no se utiliza. O sea, hay actos que todavía existen porque están en registros públicos, pero ya son antiguos. ¿Sí? Después de eso pasamos a la máquina de escribir, que nos ayudó un poco. ¿Ya? Al menos ya se puede leer mejor, porque cuando era tomo y a mano no se leía nada. Y por si acaso, este es tomo, esto es ficha. ¿Ya? En esta ficha, igual se inscribía, lo mismo se inscribía, esto simplemente en un orden diferente. Se ponía de qué trataba la empresa, el rubro, quién son los dueños, el capital y X. Y después de esta ficha, lo que actualmente utilizamos es esto, que son las partidas registrales. Y esto, como es un tema ya, a través de un sistema, está mucho más ordenado. Entonces tú puedes pedir la información de la partida de una empresa y te va a salir toda la información de esa empresa, ordenadita. Entonces esto agiliza bastante, ¿ya? Es bueno que sepan cómo se ve, porque si en algún momento llegan a leer esto, pues van a romper el ojo. Y esto hasta ahorita es lo mejor. Entonces, en registros públicos, los trámites, cuando tú creas una empresa o creas alguna modificación o haces algo a nivel societario, que se tenga que inscribir, va a aparecer así. Va a aparecer el número de la partida arriba, el nombre de la empresa, ahorita le he sacado esto de internet. Y va a aparecer lo que estás haciendo. Si estás nombrando el gerente, va a aparecer ese cambio de gerente. Si estás aumentando el capital, va a aparecer cambio de capital. Sí, luego las estoy pasando para que las vean. Entonces, esto de acá es para que tengan idea de cómo se ve al menos una partida. Esta es de una propiedad inmueble. Y bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Cuánto demora un procedimiento para registrar una empresa, Martín, en tu experiencia? Claro. Depende por qué proceso o por qué trámite lo hagas. A ver, para crear una empresa necesitas una minuta. O sea, un acta, el estatuto y la minuta. Y la minuta siempre es firma por abogado. Puedes hacerlo por tu cuenta, o sea, por un abogado tuyo independiente. Entonces, imagínate que el abogado demore 3 días en elaborar la minuta, 4 días. Lo manda a la notaría. La notaría se puede demorar 5 días, 7 días. Ahí, de semana 2 días. La notaría después de eso lo manda a registros públicos. Registros públicos, si no tiene ninguna observación, lo inscribe hasta en 7 días. O sea, puede inscribirlo en el día 1, si se agiliza. Pero si no, tiene hasta 7 días hábiles. Cuando lo inscribe, ahí puede demorar 1 o 2 días más o 3 días más. Porque de repente te dice, oye, faltó pagar el trámite, ¿no? La tasa. No era 100 soles, era 150, ok, falta pagar 50 soles. Ok, le pone esa liquidación y amplía. Pero demorará 2 semanas, 3 semanas, 10, 2 semanas, depende de qué tan rápido sea el abogado con el que trabajes y la notaría. Registro público siempre va a ser hasta 7 días. Entonces ahí hay como que una semana, un poquito más de una semana. Okay. Depende mucho de la notaría. ¿Cuál es otro trámite? Cuando digo que depende mucho de la notaría, hay notarías que ya tienen un formato de constitución, que simplemente tú vas y dices, oye, sí, la empresa se va a llamar tal, necesitas esto, los accionistas son esto. Y como ya tienen un formato que simplemente completan, la notaría lo sacan en 2 días y lo manda a registros públicos. Entonces ya te acortas de 2 a 3 semanas a 1 semana y media. Otro trámite es en el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción ha habilitado un espacio en donde uno puede ir a registrar, a crear su empresa. Por si acaso, en el primer caso tienes que pagarle al abogado, a la notaría, a registros públicos, o pagarle a la notaría, ya no al abogado, porque hay notarías que te hacen ese trámite, y a registros públicos. Lo pagarías 2. Está el trámite en el Ministerio de la Producción, que en este caso
tú vas al Ministerio de la Producción y dices, oye, quiero crear una empresa, llenas un formulario, o sea, te dan el formulario, tú lo llenas por la computadora, lo envías un correo y ellos ya directamente lo envían a una notaría con la que tú escoges de una lista que te dan. Esa notaría lo manda directamente al registro público y ese trámite puede ser rápido. Ahí sí estamos hablando de 4 días, 5 días. Porque es básicamente tú que llenes el formulario que te dan, lo mandes, ellos lo mandan al notario, el notario lo puede tener listo en 1 día, 2 días, vas, firmas, lo mandan al registro público y se inscribe al toque. Porque ese formato eso que manda el notario es un formato ya preestablecido. Entonces, registros públicos no tiene casi nada que revisar, no revisar casi nada, ya simplemente como que, oye, dime un trámite nuevo por parte del Ministerio de la Producción, apruébalo, mete los datos y apruébalo. Entonces ya no tienes que esperar hasta 7 días, lo pueden hacer incluso en 1 día o 2 días. De ahí se acorta bastante tiempo. Martín, tenemos una pregunta de Javier. Sí. Martín, solo para rebobinar, decías que habían 2 libros societarios. El primero no lo puedo entender. El segundo era acerca de los accionistas, ¿no? Donde se hablaba que se registraban los dueños y todo eso. Pero, ¿el primero cuál era? El primero es a ver, hay 3 tipos de libros, ¿ya? 2 son de juntas y 1 es de accionistas. La primera es Junta General Acta, libro de actas de Junta General de Accionistas, y el otro es libro de actas de directorio, siempre y cuando haya directorio, porque si no hay directorio no necesitas ese libro, ¿ok? Y el otro libro que tienes que tener siempre es el libro de matrícula de acciones. En ese libro, el gerente general tiene la obligación de registrar quiénes son los accionistas actuales. O sea, básicamente sus datos. Si el accionista, si tú eres el accionista ahí, Javier, va a poner Javier es accionista. ¿Cuántas acciones? Tantas acciones. ¿Dónde vive? Javier vive aquí. Ok, ¿cuánto es el valor de su acción? Esta. Listo. Porcentaje del capital. Tiene el 30% del capital. Listo, firmado. Es básicamente ese libro va a demostrar quiénes son los accionistas actuales de la empresa. Si uno quisiera saber quiénes son los dueños, tiene que ver el libro. Esos son los 3 libros societarios. El de las juntas, Junta General de Accionistas, el de la Junta de Directorio, pasó allá, y el libro de matrícula de acciones que siempre debe haber. Ya está bien, gracias. Ok. Ok, estamos ya casi no, se cortó el tiempo. Justo quería hablarles de este caso, o sea, caso 1 y caso 2, ¿ya? Porque es algo muy rápido nada más, solamente para mencionarlo porque ya estamos cortitos de tiempo. En el caso 1, como les dije, es una farmacia. No solamente basta que sea una persona natural con negocio, ¿ya? Porque hay veces donde la misma ley te indica que tienes que ser una persona jurídica, porque así lo indica la ley. ¿Okay? Entonces, en una farmacia constituyes la empresa, pero para funcionar necesitas autorizaciones adicionales, ya sea de alguna entidad por parte de alguna entidad de salud o algo así, necesitas autorizaciones adicionales. ¿Qué más necesitas? No se ve tanto el punto societario y es un tema un poquito más global. Necesitas cumplir con ciertas cosas, trámite, licencia de funcionamiento,